Modelización de estructuras de contención para rellenos y excavaciones. Las estructuras de contención para rellenos pueden ser pasivas, que resistan el empuje por su peso propio y el peso del terreno que sostienen, como los muros de gravedad o los muros cantilever. También son pasivos los tablestacados. O pueden ser activas, las que refuerzan al terreno para que se sostenga a sí mismo, como la tierra armada y el muro de geosintéticos. En este dibujo, esta estructura es pasiva porque ella está tomando las cargas sin movilizar, sin poner en juego la resistencia del terreno que está detrás de la zona que se desliza. En cambio, esta es activa porque tiene aquí adentro enterrados unos cables largos que resisten el empuje de lo que desliza por resistencia del terreno que está detrás de lo que desliza. Las estructuras de contención para excavaciones tienen como diferencia respecto de las estructuras para rellenos en que el terreno ya está antes que ocurra la excavación, de manera que hay tensiones iniciales en el terreno que son distintas a las que hay en un relleno, porque las tensiones en el relleno están impuestas por cómo ponemos el relleno. En cambio, las tensiones en una excavación son previas a la excavación. Hay dos tipos de estructura de contención para excavaciones: las que se ponen antes de la excavación, como tablestacas, muros colados o muros de pilotes, o las que se colocan durante la excavación, como los puntales o nailings, anclajes activos o pasivos. En las excavaciones se pone mejor de manifiesto la interacción terreno-estructura, porque entran en juego las rigideces de los diferentes materiales de una manera más intensa que en los rellenos. En el análisis de estructura de contención mediante modelos numéricos hay una serie de mecanismos que se activan o que se pueden identificar y que no se pueden identificar cuando se hace un análisis convencional por analítico por equilibrio límite. Por ejemplo, se identifican debilidades ocultas en el diseño. En las dos figuras que hay, la de arriba y la de abajo corresponden al mismo proyecto, pero en esta se eligió un ángulo de talud muy empinado, de manera que cuando se calcula el análisis, el factor de seguridad del sistema, se encuentra con que lo que falla es el talud de arriba de la excavación y no la excavación. En cambio, con un talud más tendido, cuando se hace un análisis de seguridad del sistema, se encuentra que el conjunto completo, todo este material y el muro, deslizan en el cálculo del factor de seguridad, lo que muestra un diseño más balanceado. No significa que el diseño 2 sea mejor que el 1. Nosotros queremos saber qué talud máximo soporta el material. Bueno, es ese del diseño número 1. ¿Queremos ver cuál es la resistencia del muro? Tenemos que hacer un modelo con el talud número 2, porque si no, no podemos calcular el factor de seguridad del muro porque falla el talud primero. Esto muestra que el análisis no reemplaza el diseño. En el análisis de los problemas de interacción suelo-estructura, por métodos numéricos, entran en juego todos los mecanismos de deformación a la vez. Pongámoslos de manera más clara. Con esta filmina en la que se ve carga, un talud, otra carga, un tablestacado y presión de agua en el pie del talud. O sea, un caso complejo. Este es un caso que muestra que se integran múltiples mecanismos de deformación en un único modelo, lo que permite mirar el análisis desde diferentes perspectivas. La geotécnica, en la que vemos los desplazamientos del sistema y el impacto del entorno, cómo se mueven las cargas y todo lo demás, y la estructural, en la que se ven las solicitaciones y la seguridad de la tablestaca y del anclaje en sí mismo. Si queremos hacer un análisis geotécnico, nos conviene que los elementos estructurales sean elásticos, porque entonces lo que falla es esencialmente el terreno. El elemento estructural, al ser elástico, no puede fallar. Así está hecho el dibujo que se muestra en la filmina. Si queremos un análisis integrado para saber qué es lo más débil, podemos ponerle los verdaderos valores de momentos y resistencias últimas a los elementos estructurales para ver por dónde falla. Si falla porque se dobla la chapa de la tablestaca, se corta el anclaje o falla el terreno.
Esto es un análisis integrado que es mejor, pero no es comparable con normas, no hay ningún coeficiente de seguridad para este problema en particular. No hay ninguna norma que lo resuelva. Aquí hay un ejercicio que se hizo en el 6º Congreso de Geomecánica Computacional, está reportado por Schweiger en el 2006. El ejercicio se llamó a una cantidad de gente y se les dijo: diseñe usted la ficha de este muro colado mediante el método de los elementos finitos, teniendo en cuenta el Eurocódigo 7. Se puso una secuencia preestablecida y unos parámetros característicos a todos los materiales no minorados para que todos tuvieran los mismos datos de entrada. El resultado analítico reportado por Sagaceta en 2010 es una ficha de 3.46 metros. Eso es analítico, no calculado por elementos finitos. Y de acuerdo con el Eurocódigo 7. Recordemos los coeficientes del Eurocódigo 7. El Eurocódigo 7 efectúa diseño geotécnico y estructural, efectuando una mayoración y minoración de los parámetros resistentes y del peso propio de los materiales. No es el RFD, no mayora la resistencia, no minora la resistencia y mayora la carga, sino que mayora y minora directamente los parámetros, cohesión, fricción y demás. Hay 4 juegos de parámetros. Nosotros vamos a llevar la atención en este momento para este ejercicio a los dos de abajo, DA2 y DA3. En DA2 se aumenta la carga, pero no se reduce la resistencia. En DA3 no se aumenta la carga y se reduce la resistencia por 1.25. Entonces veamos los resultados. De los 13 resultados presentados, fueron fichas entre 2.8 y 5.5 metros, cuando el cálculo analítico da 3.5 aproximadamente. Y aquí a la derecha está lo reportado por Schweiger en su informe y en su artículo, que muestra, hizo él el ejercicio, además de los otros 13, la diferencia entre él y los demás es que él lo hizo después de ver los demás resultados para explicar lo que los demás participantes habían hecho, y muestra cosas interesantes. Lo primero que se ve es que si uno no emplea una reducción de parámetros resistentes, obtiene un factor de seguridad para 3.6 de 1.4, con el método de los elementos finitos, en este caso fue un modelo Plaxis. Si uno emplea la norma con el juego de parámetros DA2 que no reduce los parámetros resistentes, obtiene el mismo resultado. Por eso acá están los dos superpuestos. ¿Qué pasa si se usa DA2 dividido 1.25 o DA3 que también divide por 1.25? Se obtienen los mismos resultados y un factor de seguridad residual para una ficha de 3.5 que solo le queda un 1.1 cuando se hacen estas reducciones. Esto es interesante porque en el DA2 dividido 1.25 el peso propio de los materiales está aumentado por 1.30. Entonces estamos viendo que el peso propio está aumentado porque DA2 aumenta la carga en vez de reducir la resistencia, pero además dividimos por 1.25, o sea que ahí también reducimos la resistencia y llegamos al mismo resultado que el modelo DA3 que reduce por 1.25 los parámetros resistentes. Si vamos a la figura de abajo, encontramos que dependiendo del modelo que se usa, para 3 metros de ficha, solo 3 metros de ficha ya no hay convergencia, en cambio, porque se usan parámetros reducidos, en cambio si no se usan parámetros reducidos, no se alcanza convergencia para un número tan chico como 1,5 metros de ficha. Estos son los desplazamientos del pie de la tabla estaca. Así que uno con un modelo de elementos finitos podría encontrar, con solo 1.6 o 1.7, podría encontrar convergencia y uno creería que terminó el problema. Y dice, bueno, se movió solo 20 milímetros. Pero eso es un mal diseño, porque si la ficha fuera solo 30 centímetros más corta, ya no habría equilibrio. Esto lo mostró Sagaceta de una manera muy interesante en este gráfico, que nos permite resaltar que converja un modelo no significa que funcione un diseño. El análisis se debe completar con la inspección de resultados,
en la inspección del factor de seguridad y el modo de falla asociado, hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros materiales y un análisis de sensibilidad de geometría. Aunque parezca que funciona con una cierta ficha, si le sacamos solo 50 centímetros y la cosa ya no funciona, eso no es un buen diseño geotécnico. Aquí, en el dibujo como lo presentó Sagaceta, tenemos que para una longitud total de 7 metros, el movimiento es el de cuerpo rígido y la cosa está fallando, aunque se obtenga convergencia. Para 8 metros, también el movimiento es esencialmente de cuerpo rígido. Esto quiere decir, acá la línea verde prácticamente no tiene curvatura. En cambio, para 9 metros, que es esta línea que está acá, ya hay un comportamiento en el que claramente se ve el efecto del empuje pasivo que está actuando en este lado de la excavación. La solución por equilibrio límite, 9.46. El valor mínimo que una persona que mire estos resultados tomaría sería 9.0 metros, no un valor menor que eso. Sin embargo, se encuentran resultados convergidos, o sea, el método de los elementos finitos saca algún resultado para 7 y 8 metros que serían diseños claramente incorrectos. Así que hay que tener cuidado. En los modelos de interacción sobre estructuras se debe mirar la seguridad geotécnica y también la seguridad estructural y las deformaciones en los estados de servicio para tener todas estas perspectivas antes de adoptar un diseño analizado solamente por elementos finitos. Por eso, hasta y mientras los métodos de elementos finitos sean confiables para todos los tipos de diseño que podemos emplear en geotecnia, se recomienda hacer en paralelo a los modelos de elementos finitos modelos de equilibrio límite como este que presenta Sagaceta acá y que nos indica por dónde más o menos debemos buscar la solución a nuestro problema.